Buenas tardes, buenas noches. Me reencuentro con ustedes para tocar 4 puntos. 1, situación económica y política del país, todo muy brevemente. 2, situación del movimiento nacional y popular. 3, la claridad del programa que tenemos que ofrecer. Y 4, un brevísimo mensaje final. 1, situación económica, social y política. Ya no se aguantaba más el malestar, pero que no podría ser de otra manera en un país donde se ha perdido el empleo, la industria, la obra pública, el consumo. El malestar llegó a un punto límite. Ahora uno se pregunta por qué estábamos tan en duda respecto de las elecciones hasta último momento. Bueno, porque como las empresas de comunicación hegemónica forman parte de este modelo financiero, de valorización financiera, se benefician con él, entonces no le van a transmitir intranquilidad a la gente, le van a decir que ese malestar es el precio que había que pagar para poder ordenar la macroeconomía. Pero resulta que la macroeconomía también se tornó insostenible, porque vinieron los dólares del decreto, del RIGI, de la ley base, del crédito de organismos privados, del blanqueo, del desahorro. Es decir, ¿ustedes se acuerdan cuando podíamos de a 50, de a 100 ahorrar un poquito? Bueno, ahora es lo contrario. Hay que cambiar 50, cambiar 100, cambiar 200 porque hay que pagar la luz, porque hay que pagar la tarjeta, la cuota del colegio. Y después vino el crédito del FMI, más el waiver, más el BID. Así que la cantidad de dólares es inmensa, pero no hay una sola baldosa puesta en el patio de una escuela, no hay una sola obra en un hospital. Todo ese ingreso de dólares fue a realimentar el propio sistema financiero y fugarse del país, valorizado por la tasa de interés y luego se fuga. Quiere decir que se han cruzado el malestar de la base social con la insustentabilidad de la macroeconomía. Estalló. Y como la burbuja en algún momento iba a estallar, el poder le suelta la mano al presidente y algunos gobernadores que hasta ayer votaban todos con el presidente, hoy han olido eso, han olfateado eso, ese malestar, y dicen, ahora no, hay que pasarse a la oposición, rechazan los vetos del presidente, se debilita su fuerza política en el Parlamento. Y como corolario de todo esto llegan las escuchas, sobre las cuales, las escuchas de los audios de las coimas, sobre lo cual después quiero referirme, porque estas escuchas no llegan en este momento de casualidad, sino que han sido descubiertas y emitidas por servicios de inteligencia. Quiere decir que nosotros vamos a tener que romper esa dependencia de los servicios de inteligencia, porque si juegan así con un gobierno aliado, imagínense cuando lleguemos nuevamente nosotros, ¿no? Pero bueno, quiere decir que esto dio lugar a ese maravilloso resultado en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ese resultado no es definitivo, hay que alimentarlo, hay que abonarlo, porque hay muchísimos jóvenes que votaron como tabla de salvación esto, estaban como aturdidos del gobierno anterior y entonces dijeron, bueno, esto, ¿no? Pero no es que se sientan identificados con Milei y en su admiración a Margaret Thatcher, en que hay que entregar las Malvinas, en que hay que destrozar todo. No se sienten identificados con eso. Lo hicieron como tabla de salvación. Y ahora nos han votado a nosotros, pero también no es que sea un voto conquistado, consolidado, sino que, como digo, hay que alimentarlo. Y tenemos que sumar fuerzas. ¿En qué sentido?
en que el liderazgo demostrado por Axel en la provincia de Buenos Aires es ya irreversible, porque él ya ha consolidado un poder propio, él tiene un carisma, una llegada a la población, a los jóvenes, a las mujeres, a los estudiantes, que es propia, que no es delegada o prestada, es propia. Así que su carrera en carrera en el sentido, su trayectoria, su trayecto, su camino en la construcción del futuro es irreversible, irrefrenable. Ahora, hay elecciones para diputados nacionales, tenemos un candidato de lujo encabezando la lista, que es Jorge Tayana, pero también tenemos otros candidatos y candidatas que expresan fuerza sindical, fuerza social. Entonces, lo bueno es la combinación que ofrece la lista, el conjunto de la lista, más allá de lo extraordinario de su primer candidato. Y nuestra energía tiene que ser sumar, porque también es cierto, y no sería de buenas personas desconocerlo, que se llega a la unidad, y el gobernador tomó la sabia decisión de contribuir a la unidad frente a quienes le decían que había que romper y que era más importante demostrar que tenía un voto más en la interna contra otro sector que en construir una unidad para confrontar al gobierno de saqueo de Milei. Fue sabia su decisión. Pero también es cierto que la elección se nacionaliza cuando Cristina decide ser candidata, porque ella podía ser candidata de un distrito, de un municipio, de una sección electoral, pero su figura nacionaliza la elección. Y como ella también había anticipado, basta que yo decida ser candidata para que venga la condena. Y cuando viene la condena judicial y la detención, aunque sea en su domicilio, y la proscripción, ahí no hay otra alternativa que la unidad. Quiere decir que también a su propio sacrificio se le debe esta unidad. Y nadie está exento de cometer errores, pero es en la suma, porque ninguno por sí mismo puede abarcar todo. Ni siquiera el gobernador, con lo que estoy convencido que es su condición de emergente de este proceso, que eso no está en discusión. Pero no hay que dividir, hay que sumar. Hay que sumar, porque los chicos y las chicas que marcharon los otros días por la Noche de los Lápices tienen un amor profundo por Cristina. Movimientos universitarios, movimientos barriales, entonces hay que sumar. Esa es nuestra tarea. El punto número 3, la claridad del programa. Porque ustedes imagínense que el presidente ha dicho, el otro día cuando presentó el presupuesto, hizo como una especie de religión del equilibrio fiscal, que no está mal en sí mismo como concepto, pero es un equilibrio que ¿cómo lo consigue si no hay actividad económica? Recortando, ajustando. ¿Y ajustando para qué? Para tener dinero en el fisco para poder pagar el endeudamiento, que no se va a poder pagar. Por eso el poder le ha soltado la mano. No se puede pagar ese endeudamiento en dólares. Quiere decir que nuestro programa tiene que ir orientado a recapturar los dólares que genera la economía argentina, proponiendo una profunda reforma tributaria para que los que tienen que pagar impuestos los paguen y sea simple el sistema, sin agobiar ni a las pymes ni al contribuyente individual con impuestos que se superponen. No, claro sistema tributario, clara reforma del sistema financiero, clara reforma del sistema judicial y un salario que alcance con alimentos que sean accesibles, con la soberanía alimentaria que tiene nuestro país, que sean accesibles a las familias de trabajadores, con las tarifas de los servicios que sean accesibles para elevar el rendimiento del salario y poner en marcha la maquinaria productiva, bajando la tasa de interés para que haya crédito para invertir
en la pequeña y mediana industria y en la gran industria también, haciéndole pagar todo lo que hay que pagar para tener esos dólares que se necesitan para afrontar la macroeconomía. Y quebrar las estructuras, las matrices del poder que nos condicionan, que nos someten, el Fondo Monetario Internacional, los juicios internacionales. Bueno, hay que tener un programa claramente soberano sobre las tierras de nuestra Patagonia, soberano sobre nuestros recursos naturales, claridad. Y luego vamos a conversar también en una futura columna sobre algunos puntos de cómo profundizar nuestra democracia. Y el mensaje final es que el 26 de octubre hay elecciones. Ellos, como hasta último momento estuvieron convencidos que nos podían ganar en la provincia de Buenos Aires, no enturbiaron, no ensuciaron, no embarraron la campaña política tanto. Pero ahora, que tienen muchísimo miedo de perder, van a hacer cualquier cosa. Entonces estemos preparados a no absorber, no asimilar, no dar por ciertas las operaciones mediáticas que vamos a tener de aquí al 26 de octubre, donde tenemos que consolidar el triunfo, porque este modelo es insostenible y tenemos que hacer todo lo posible para que cuando entre en crisis este modelo, estar nosotros en condiciones de gobernar el país. Ojalá que estemos a la altura, porque si no va a tener que venir una alianza de centro-derecha que le quite la fuerza, el soporte a Milei, pero que ponga algún otro personaje un poco más aplomado, un poco más educado, sin semejante grado de trastorno psíquico, pero que mantenga la esencia del modelo. Así que nosotros tenemos que ser muy claros en el planteo del otro modelo, sobre el cual algunas cosas he dicho hoy y seguiremos conversándolo en la próxima columna. Muchísimas gracias.